No sé si ustedes han leído las veces que yo le he escrito que esto no se trata de un ministerio que ora, sino de una iglesia que ora. ¿Ustedes han leído eso alguna vez por WhatsApp? Entonces de eso se trata. Todos estamos llamados a la oración. La oración es el privilegio de los hijos de poder conversar con su padre. Así que convocamos al pueblo a que se alinee al sonido, que puedan estar presentes en estos tiempos de oración, de intercesión. El mismo culto de intercesión es un tiempo precioso donde tú puedes venir y desconectarte de todo lo que te rodea y prácticamente entregarte en una intimidad con Dios. Declaramos sanidad por ahí, en el nombre de Jesús. Amén. A veces nosotros somos golpeados de diferentes maneras. Y una de las áreas en que más nos golpea el enemigo es con nuestra identidad. Yo le envié algo por WhatsApp en estos días y le preguntaba, ¿quién eres tú? Nadie me contestó. Bueno, la venezolana me contestó, me dijo, soy yo, Alba, la venezolana. Y mi hijo me contestó porque él sabía la respuesta. Pero a veces se nos olvida quiénes somos. Y haciendo una tareita de una película que estuvimos viendo anoche, estuve leyendo Efesios 1 y 2 y encontré muchas cosas interesantes. Donde me decía que yo soy bendecido, soy escogido, soy llamado a ser santo y sin mancha, soy predestinado, soy hijo, soy acepto en el amado, soy redimido, soy perdonado, soy heredero. Fui creado para la alabanza de su gloria, fui sellado. Tengo espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Soy su cuerpo, tengo vida, soy salvo por gracia. Soy resucitado juntamente con Cristo. Estoy sentado junto con Él en los lugares celestiales a la derecha del Padre. Soy hechura suya. Soy creado en Cristo Jesús para buenas obras. Tengo entrada por el mismo Espíritu. Soy conciudadano de los santos. Soy de la familia de Dios. Soy edificado para mirada de Dios en el Espíritu. No nos dejemos engañar. Tú no eres lo que tú, ni arquitecto, ni ingeniero, ni doctor, ni mucho menos lo que el sistema mundo te quiere decir que tú eres. Tu identidad no te lo da el mundo, tu identidad te lo da tu creador. El que te creó es el que te da identidad. Así que es necesario. Yo les recomiendo que ustedes hagan ese ejercicio. Léanse Efesios 1 y Efesios 2 y empiecen a sacar un listado de las cosas que dicen que ustedes son y que ustedes tienen. Y mediten en ella. En el discipulado tenemos ciertas enseñanzas que tienen que ver con eso, pero es un poquito más amplio, recorre más versículos de la Biblia, pero esto es específicamente todo capítulo. Creo que sería una bendición, amén, que sería una bendición que ustedes hicieran ese ejercicio. Bueno, vamos a comenzar. Espíritu Santo, gracias te damos por tu presencia en este lugar. Somos lo que tú dices que somos, Señor. Somos tus hijos. Somos tus hijos. Te pedimos que continúes enseñándonos y revelándonos tu palabra, que podamos seguir recibiendo lo que el cielo está amplificando aquí en la tierra, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy, ¿en qué libro estamos estudiando los miércoles? ¿Y dónde nos quedamos? ¿Y en qué versículo? ¿Ah? En el 11. Ahí que vamos a comenzar. Romanos 2:11. Bien. Antes que se me olvide, quiero anunciarles, ¿qué tenemos este domingo? Tenemos retiro y santa cena, así que ustedes saben, vengan preparados, vamos a comer aquí en la casa, cada quien trae un plato, lo compartimos en familia y ustedes saben todo lo que es la dinámica de retiro y santa cena. Muy bien. Vamos para allá, vamos para Romanos capítulo 2, vamos para el versículo 11. Nos quedamos en voy a leer del 11 al 13. Dice, porque no hay acepción de personas para quién. Porque todo lo que sin ley han pecado, sin ley también, y todo lo que bajo la ley han pecado, por la ley serán ¿qué? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán ¿qué? Amén. Esto es tremendo. Yo meditaba en esta palabra. La pregunta que yo hago, ¿quién hace la ley aquí? Yo le mandé algo hoy por WhatsApp que decía
que solamente lo que hace la ley detienen el qué. ¿Lo leyeron? No lo leyeron. Yo a veces escribo cosas y ustedes no leen. Qué bastalla. Voy a tener que dejar de escribir entonces. ¿Quién puede hacer memoria de lo que escribí, lo que le mandé a decir? Lo que hace la ley detienen el juicio, detienen la condena. ¿Lo leyeron? No. No se preocupen, yo no me puedo poner guapo porque ni la pastora me lee. ¿Qué vamos a hacer entonces? Si la pastora no me lee, mucho menos lo voy a poner guapo si ustedes no me leen. Pero meditaba en todo esto y es terrible porque realmente nadie hace la ley. Nadie cumple la ley. ¿Quién vivió en esta tierra y cumplió la ley? ¿Quién? Solamente en Cristo es que podemos ser justificados, porque como Él cumplió la ley, Él detiene la condena, Él detiene el juicio. Amén. Entonces, vamos a ver. Dice que no hay acepción de personas para con Dios. La acepción de personas significa que no hay favorito. Gracias, mi amado. Amén. No hay favorito. Tenemos que entender que cuando Dios nos mira, Él no nos mira con favoritismo, Él nos mira bajo la perspectiva de ser hijos de Dios. Amén. A los que están en Cristo, Él nos mira bajo la perspectiva de ser sus hijos. Entonces, no hay parcialidad. No hay parcialidad. No hay parcialidad, que no, yo voy por este lado, no, que yo soy de fulano, yo soy de Perencio. No hay parcialidad. En Dios no es así. Amén. Aunque quizás el pueblo de Israel pensaba que por haber recibido la ley y por ser Jehová su Dios, ellos tenían parcialidad, privilegio por encima de los gentiles. Cuando llegó Cristo la cosa se alineó un poco, ¿verdad que sí? Aleluya. Dice porque todo lo que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Mucha gente pensaba, no, porque realmente Dios juzgará a cada quien conforme al conocimiento que tenga de Dios. Pero aún aquellos que nunca han escuchado el sonido del Evangelio de la paz, amén, la ley moral de Dios ha sido escrita en su conciencia. Por lo tanto, por su conciencia serán juzgados. ¿Cuánto entienden lo que estoy hablando? Así es el asunto. Así que la intención es que entendamos que en esto no hay favorito. Al que mucho se le da, mucho se le va a exigir. Amén. Eso es así. Si usted se le dio mucha revelación, si se le dio mucha palabra, si se le reveló mucho Dios, en base a ese nivel que se va a ser usted juzgado. Amén. Es por eso que cada vez que estamos aquí en la casa, o donde quiera que usted esté, leyendo la Biblia, donde quiera que usted esté, y se le ha revelado una verdad, se le ha expuesto una verdad, esa verdad es la que se va a levantar a juzgarlo a usted allá. Él tiene conocimiento, él sabe de eso, a él se le habló, yo estaba ahí. Amén. De por sí, el libro de Juan dice que por cuanto no creyeron, ya fueron ¿qué? Y eso significa que no abrazaron la verdad, no pusieron su confianza en la verdad y la verdad lo condenó automáticamente. Entonces, y todos los que están bajo la ley y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán ¿qué? O sea que tanto los que son con la ley, y esto está hablando de lo que son el pueblo de Israel que se le entregó la ley, y los que son sin la ley, quizás le está hablando a aquellos que nunca han recibido el sonido de la palabra, los gentiles, lo que sea, van a ser juzgados. El juicio de Dios viene con ley y sin ley. Unos serán por la ley escrita y otros va a ser por la ley de la conciencia. ¿Cuántos están escuchando? Dice aquí, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que serán como. Pero la pregunta es, ¿podremos ser justificados nosotros delante de Dios por guardar la ley? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestra justicia es como un trapo de inmundicia. No le voy a decir lo que dijo un amigo mío en un discipulado temprano.
a otra compañera. Y como decían ustedes, nadie cumple la ley. Nadie puede cumplir la ley. Juan dijo, oye, aquel que dice que no, ¿lo hace él cómo? Entonces, no somos, aunque la palabra dice eso, es imposible para nosotros ser justificados por cumplir la ley. Ahora, para Cristo no, porque Él cumplió la ley. Y como Él cumplió la ley, cuando estamos en Cristo, entonces somos justificados. Justificados pues por la... Tenemos paz para ¿con quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, eso es así. El asunto es que los judíos pensaban que por tener la ley iban a ser justificados. Pero el problema era que ellos tenían la ley, pero no guardaban el qué, la ley. Por eso era que Dios les decía, ustedes hagan todo lo que ellos dicen, no lo que ellos, porque ellos dicen una cosa. Anoche fui confrontado fuertemente en cuanto a lo que se conoce como la hipocresía espiritual. Nosotros cristianos somos hipócritas. Hello. Estoy bajando muy duro. Pregúntale a que está a tu lado, ¿a quién tú le predicaste el evangelio de la paz en esta semana? A veces el estilo de vida no va alineado. Y llamamos a mucha gente fariseo y a veces los primeros fariseos somos nosotros. Los fariseos tenían una, ¿cómo se llama? Una levadura. ¿Cuál era la levadura de los fariseos? A veces también nosotros somos medio hipócritas. Porque somos cristianos donde están los cristianos. Y donde no están los cristianos, ¿cómo somos? Tenemos que cuidarnos, hermano. Cristo tiene que cada día ser formado en nosotros. Amén. No es por venir a la iglesia que nosotros vamos a ser justificados. No es por congregarnos, o como quizás nos enseñaron tantas cosas. No es eso. Nosotros somos justificados por nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Y en el momento que nacemos de nuevo, somos sellados, somos sumergidos en un cuerpo, se nos da capacidades para servir en el cuerpo y servirnos unos a otros. Y tantas cosas lindas suceden. Y Cristo empieza a ser formado en nosotros. Pues el propósito eterno de Dios es que Cristo sea formado para ser manifestado en nosotros. Y por eso es que, aunque quizás somos no como dice la palabra que tenemos que ser, pero una cosa es lo que somos y otra cosa es lo que vamos a hacer. Hacia dónde vamos. Hay un proceso de santificación que Dios está haciendo en sus vidas. Hay un proceso de perfeccionamiento. ¿Cuándo está siendo perfeccionado por Dios? Yo creía que iban a decir, sí, los procesos están ahí, las pruebas están ahí, las tentaciones están ahí y las tribulaciones están para ser afirmados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso que tenemos que darle gracias por todo eso. Y recuérdense que la tribulación es leve, porque lo que viene es un mayor peso de ¿qué? Dale un aplauso fuerte al Rey. Quiero que entiendan algo, que la gente va a ser condenada no porque han tenido la ley o porque no han tenido la ley. El juicio no es por eso, el juicio es por el pecado. Amén. Dice aquí, y quiero que sigamos caminando en Romanos 2 del 14 al 16. Amén. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tenga ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus, amén, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mí. Esto está tremendo. Aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Habla explica de una manera muy interesante que un gentil puede ser condenado sin la ley. ¿Por qué? Porque su conciencia, lo cual es el producto de la obra de la ley escrita en sus corazones, es suficiente para perdonarle. De por sí en un momento dice la palabra, dice, si tu conciencia no te condena, tranquilo. Hello. Pero si tu conciencia te condena, ojo, ten cuidado. Porque en la conciencia que se escribe el resultado de la ley escrita en los corazones de los hombres. Eso viene de la profecía que Dios dio a través del profeta. Ese que dijo que escribiré en su mente. Ya no la voy a escribir en tabla de piedra.
sino de las tablas de los corazones de los hombres. ¿De esto qué habla? Entonces, y esto es suficiente para justificarlo y también es suficiente para condenarlo. Amén. Hay gente que utilizaba esto como la ley no escrita en el corazón de los hombres, dentro del hombre. Pero eso para ellos era en sí mismo ley. Y por la conciencia, cuando eran obedientes a la dirección de la conciencia, la obra de la ley iba siendo manifestada en ellos. Por lo tanto, dice que aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Cómo se dan cuenta? Ese caminar no es lo que digamos, es cómo se van manifestando los frutos de lo que hacemos. Amén. Hay gente, ¿puedo ser sincero con ustedes? Hay gente que nunca ha confesado a Cristo y nunca quizás tú lo has visto en una iglesia, de ningún tipo. Por la forma de ser de ellos y de actuar, dan testimonio de que son más cristianos que cualquiera de los que estamos sentados aquí. ¿Por qué? Porque la ley escrita ¿en dónde? Produce una conciencia que y son obedientes al sonido de la conciencia. Pero muchas veces, ¿cuántos de nosotros hemos sido desobedientes al sonido de la conciencia? Y estoy hablando, no me quiero meter en el tema de las conciencias cauterizadas y que se vuelven insensibles, porque ya eso sería un poquito muy problemático. Vamos suponiendo que estamos hablando de la conciencia, que todo el mundo es sensible a la conciencia. Esa gente, sin ley quizás, porque quizás no ha sido puesto nunca la ley del sonido, de la ley que tenemos nosotros, la Biblia, tienen una ley escrita en su corazón. Sí. Ahí en estos días hubo una actividad que se llamaba los abusadores de la gracia. Hay gente que abusa de la gracia de Dios. Sí, realmente la ley moral, Dios prometió que ya no le iba a escribir en piedra, sino que lo iba a poner en los corazones de los hombres. Y aunque quizás nadie en algún momento dado pudiera haber escuchado ese sonido, hay, por causa del sonido de Dios, de la palabra que salió de la boca del Padre, en sus corazones fue escrita la ley moral de Dios. Y por esa ley moral de Dios se produjo una conciencia en ellos, y por esa conciencia en ellos van a ser juzgados ellos. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, dice que esa ley escrita en su corazón, dan testimonio de su conciencia y los cuales lo acusa o lo defiende según la manera de su razonamiento. O sea, esto es algo teórico, lo que estoy hablando en esta hora. Dice que el hombre podía ser justificado, o sea, defendido, al obedecer su conciencia. Pero realmente que la verdad es esta. Cada hombre ha violado su conciencia. Cada hombre en el planeta Tierra ha violado su conciencia. Y la conciencia habla de la revelación interna de Dios hacia los hombres. De la revelación interna de Dios hacia los hombres a través de sus preceptos, a través de su ley moral. Pero de una manera u otra, cada hombre ha violado su conciencia, ha errado, no ha dado en el blanco. En otras palabras, ha pecado. Amén. Y esto tiene su consecuencia. Por lo tanto, así como cada hombre ha violado la revelación escrita de Dios, que es la Biblia que tenemos entre las manos, también cada hombre ha violado la revelación no escrita de Dios, sino puesta en los corazones y manifestada en su conciencia. Por eso que Juan dice, el que dice que no peca, lo hace a él mentiroso. Entonces tenemos que entender que todo esto Dios lo dice porque
Dice, en el día en que Dios juzgará, ¿por quién? Por Jesucristo, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Los secretos de los hombres. En un discipulado anterior estábamos hablando de que muchas veces el justo cuando le llega a la crisis reacciona de diferente manera. Algunos pierden el control, algunos se incomodan, otros lloran, otros se quebrantan. La crisis llega de momento, no te avisa. Pero, ¿cuál debe ser realmente la actitud del justo? Primero, el justo no se puede sentir mal por la prosperidad del impío. Sabe que es como la hierba. Un día están, otro día no están. Realmente, el justo tiene que hacer memoria de que Dios está en su trono. Y yo le decía a mis hijos en medio del discipulado, si nosotros cada vez que nos llegara aquí, si hiciéramos memoria de que Dios está en su trono, entenderíamos que a él no se le escapa nada. Y yo le preguntaba, ¿qué significa que Dios está en el trono? ¿Qué significa que Dios está en el trono? Bueno, significa que están gobernados. Todo el que se sienta está en gobierno. Por lo tanto, Dios nunca ha perdido el gobierno. Dios nunca ha perdido. Amiga, la única vez que en la Biblia o en algún momento yo he escuchado que Dios se ha parado de su trono, no sé si fue que me lo hicieron un cuento o si fue que lo leí, estaba relacionado con la adoración de sus hijos. Tengo que investigar eso. Pero Dios no cambia. Dios la crisis no nos sorprende. Es que Dios no se le escapa nada. Dios es Dios. Él sabe lo que ha de suceder. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Hello. La crisis no puede sorprender a nosotros, pues no nos sorprende a Dios. Y ninguna crisis, oye, ninguna crisis sorprende a Dios. Porque Dios primero es soberano y cuando Él comienza algo, lo comienza con el final ya hecho en su mente. Él sabe la película entera porque Él es el director, Él es el productor y el protagonista también. ¿Cuántos están aquí? Nosotros quizás nos preocupamos, nosotros quizás perdemos el enfoque en algún momento u otro, nosotros quizás llega la crisis y reaccionamos de una manera incorrecta, pero Dios no. Entonces, tenemos que entender algo, que cuando la crisis nos llegue, debemos de hacer esta confesión. Dios está ¿cómo? En su trono. Segunda confesión importante que tenemos que hacer cuando nos llega la crisis. Primero, que Dios, ¿dónde está Dios? Significa que Él está con sus ojos mirando, no se le escapa nada, mirando hacia abajo y con sus párpados, dice la palabra de Dios, escudriñando los corazones de los hombres. Amén. La segunda confesión que tenemos que hacer cuando llega la crisis es: yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? El resto está de más. Dale un aplauso fuerte al Rey. Entonces, dice que en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Qué significa esto? Pues gente, oye, a veces la gente piensa que puede vivir la vida como le dé la gana y que Dios no también. La gente tiene su vida secreta. La gente tiene su vida secreta. Quizás no lo sepa el público, quizás no lo sepa la iglesia. Puede ser que la mamá no lo sepa, el papá no lo sepa, el tío, hasta el marido puede ser que no lo sepa. Pero yo sí sé quién lo sabe. Y Dios no puede ser. Dios no puede ser ciertamente que el hombre sembrare. Entonces aquí dice, ningún hombre podrá encontrar refugio. Y cuando hablo de hombre, ¿no? Hablo de la humanidad, hombre y mujer. Ningún hombre podrá encontrar refugio del juicio de Dios a reclamar ignorancia de su revelación escrita. La violación de la revelación interna dada por Dios es suficiente para condenarnos a todos. Pero a mí nadie me dijo que eso era pecado. Bueno, si tú no leíste lo que estaba escrito, la conciencia estaba ahí. Nadie se puede justificar delante de Dios. Por lo tanto, Dios va a juzgar a todas las naciones de acuerdo con el uso y abuso que ellos han hecho de esta palabra, ya sea que estuviera escrita en sus corazones o ya sea que estuviera escrita en tablas o en papel o en iPads. Cada día tenemos que irnos alineando. El que no peque más. Cada día tenemos que irnos santificando. El que se está santificando se santifica más. Porque cada día la llegada de Cristo está más cerca.
Estamos estudiando este tiempo. Para Dios, Dios es intencional en todas las cosas. Y Dios está trabajando hace tiempo con la iglesia, está sanando la iglesia está confesando sus pecados, la iglesia se está arrepintiendo, la iglesia está restaurando relaciones, se está pidiendo perdón y una serie de cosas hermosas que Dios está haciendo de adentro para una manifestación hacia afuera. ¿Sabes por qué? Porque Él va a venir a buscar una iglesia que esté limpia, pura y sin mancha. Entonces, este sonido de esta palabra, la intención que tiene no solamente es que no la aprendamos, es que nos lave. Porque Él dijo que Él mismo iba a lavar, a limpiar a su iglesia a través de las aguas, del lavamiento por la palabra. Amén. No podemos seguir viviendo como si Dios no nos está mirando. Ustedes están volviendo locos. Ustedes hacen cosas justificados yo no sé en qué cosa y se le olvida que por encima de todas las decisiones que ustedes tomen está el Creador sentado en su trono. No podemos seguir viviendo la vida loca. No podemos seguir llevándonos del corazón. Yo me llevara de eso. De todo lo que el corazón me viene a la mente o lo que la carne quiere hacer. Sabrá de dónde estuviera yo este tiempo metido. No, hermano. No. La palabra escrita te dice lo que es bueno y lo que es malo. Pero tu conciencia te dice, te dice y te ha dicho. Lo que pasa es que tú no le has hecho caso muchas veces. No le hacemos caso. ¿Por qué? Por lo que Eva dijo, es que está bonito para los ojos, deseable para comer. Es que seremos semejantes al Altísimo, hermano. El problema de Satanás fue que quiso ser semejante a quién. Eso fue el problema del enemigo. Subiré y seré semejante al león. Nadie es semejante al león. Nadie. Entonces, esto está muy interesante. Tenemos que tener mucho cuidado porque los secretos de los hombres van a ser juzgados. Conforme, dice el apóstol Pablo, conforme a mi evangelio. Y cualquiera diría que el evangelio era de él. ¿Qué significa esto? Lo que pasa es que el día de juicio era parte del evangelio que predicaba Pablo. Pablo predicaba el año de la buena voluntad de Dios. Pero también Pablo predicaba el día de Jehová. Lo hemos hablado, como dice Isaías 61, ¿verdad? Estamos en el año de la buena. Por eso es que estamos vivos y no hemos sido consumidos. Y seguimos haciendo y deshaciendo. Y venimos aquí y nos sentamos como que no ha pasado nada. Y Dios en su trono mirando. Pero así como tenemos el año de la buena voluntad, va a venir el día de Jehová. Y nosotros tenemos que tratar de ser alineados. Cuando yo digo esto, tiene que entenderse que yo sé que la salvación no es por obra. La salvación es pura gracia, pero no podemos dejar de ser insensibles al sonido de alineamiento que el cielo está trayendo a la tierra y lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. No podemos ser abusadores de la gracia. No podemos pisotear la sangre de Jesucristo. Amén. Por eso que la palabra dice que el que peque más. Pero el que no peque, que deje de pecar. Y el que está santo, el que se santifique más. Pero el que peque, siga pecando. Peque más porque no puede jugar con la sangre del cordero. Ese es el consejo que da la Biblia. ¿Ustedes han leído esto? Me estoy inventando esto yo. Corrígame porque gracias, pastora. Yo a veces, tú sabes, como los años a veces se le cruzan a uno. Saray, tú me vas a ayudar con esto. Cada vez que paso, me está pasando la mano un hilito ahí. El hecho es que Pablo no mermó en declarar la absoluta responsabilidad del hombre hacia Dios. Hermano, no vamos a ser justificados delante de Dios. Ay, pastor, es que yo lo amaba tanto. Si tú crees que tu amor te va a justificar delante de Dios, el amor es santo. ¿O acaso la esencia de Dios no es amor? Pero el amor de Dios es santo. El amor de Dios no es una excusa para pecar ni para hacer lo mal hecho. Quizás el amor del hombre, el carnal, el eros o el filial, pero el amor ágape, el que recibimos del Padre es santo. El amor de Dios tiene todos los atributos. Él es santo, es justo. Dios nos ama, pero su amor no detiene su juicio. Hey. Ni mucho menos la disciplina correctiva. Yo hablaba en días pasados y le decía a ustedes que Dios no ama tanto que si no va a perder mejor no mata y no lleva. Es parte de la disciplina correctiva de Dios.
Para perderlo me lo llevo. Hello, estamos aquí. Ese es el amor del Padre. Un atributo de Dios no apaga el otro. Tienen que entender eso. Todos los atributos de Dios son manifiestos en todas sus áreas porque Dios es íntegro. No, ¿están entendiendo lo que estoy diciendo? Dios no varía por la manifestación de un atributo. No. Su santidad permea todos sus atributos. Su amor permea todos sus atributos. Su gracia permea todos sus atributos. Pero la gracia de Dios, yo le digo a ustedes que es más fuerte que la ley. Porque en la gracia hay ley, pero en la ley no hay gracia. Ese es el asunto. Entonces, la verdad es esa. El evangelio de Pablo era claro. Él no mermó al declarar de la absoluta responsabilidad del hombre hacia Dios. No dejemos de echándole la culpa al otro. Tenemos que acercarnos a Dios sin armadura, con el corazón en la mano y decir, yo me quemé, yo fallé, papá, perdóname. Esta es mi debilidad, ayúdame. Señor, mire, estoy fallando en esta área, te necesito. Yo necesito perdonar a mi esposa, Señor, no sé cómo perdonarla, ayúdame. Señor, hablando de eso, ya entramos en octubre. Después del retiro, desafío familiar, solamente lo voy a estar ministrando los domingos en la mañana. La noche van a estar predicadores de la casa ocupando los espacios. Y los miércoles seguimos aquí con el tema de la enseñanza que tenemos de Romanos. Tenemos que entender que lo único que nos va a dar acceso a la gracia de Dios es que le vengamos sin mácula, digo, sin muela. Hay que quitarse la careta. Si viniste con mácula, la majaste. Tú tienes que venir. Ahora, eso no significa que tú vas a pecar hoy, vas a pecar mañana. No. Tú tienes que amarrarte los pantalones. Dios está dispuesto en perdonarnos. Pero tenemos que ir ante Él con un corazón contrito. Dios no mira lo que sale de tu boca, Dios va a mirar tu corazón. La actitud de tu corazón. Si tú estás porque tú quieres salir, porque tú quieres que y a veces Dios es tan bueno que aunque nada más lo buscamos porque nos apaga el fuego o porque nos botaron y quieren que nos recojamos, ¿no? Sabrá Dios, nada más venimos cuando tenemos una necesidad. Hello. Cualquier similitud es pura. Quiero que entiendan eso. A pesar de eso, su amor se manifiesta. ¿Por qué? Porque su bondad es eterna. Oye, es que te estoy entendiendo. Su amor es eterno. Su santidad es ¿cómo? Y su bondad es eterna. Hablamos de lo que era la benignidad, que era la bondad pasada de Dios. Hablamos de lo que era la paciencia, que era la bondad. Porque Dios es paciente con nosotros. Con nuestras actitudes y todo el estilo de vida que llevamos en este tiempo. Y hablamos de su longanimidad, que habla de su bondad futura. O sea, la bondad de Dios es eterna. Pero no podemos abusar, hermanos. Tenemos que reconocer que si tenemos en este tiempo un pacto tan hermoso dado a nosotros, sin merecernos, señores, el que podamos ser hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús, en que podamos nacer de nuevo y despertar en una nueva familia, cambiar de naturaleza, porque nacimos con una naturaleza irredenta que no entra al cielo, y poder recibir una naturaleza nueva que está siendo formada en nosotros para darnos acceso a una herencia eterna. Antes estábamos en miseria espiritual, éramos huérfanos, y ahora en Cristo nos sacan de la miseria y de huérfanos pasamos a ser hijos. Y nos dan herencia. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Rey por eso? No abusemos, no malgastemos, no seamos irresponsables y malagradecidos. Con eso es más que suficiente para que pasemos la vida dándole gracias a Dios. Mi evangelio, decía Pablo. Pero Pablo era el que decía, yo no me avergüenzo de qué. Porque es que, pues es poder de Dios para salvación de aquellos que creen. Él dice,
Mi evangelio, como un soldado que dice mis colores o dice mi rey, él está resuelto a soportar este estandarte a la victoria y de servir esta verdad real aún hasta la muerte. Pablo no se avergonzaba del evangelio. La pregunta es, ¿nos estamos avergonzando del evangelio en este tiempo? Dios jugará por Jesucristo los secretos de los hombres. Y esto es una verdad puramente cristiana, puramente de la iglesia. Pues los judíos pensaban que Dios solamente iba a jugar al mundo, no le iba a jugar a ellos. Pero aquí Pablo dice que Dios jugará los secretos tanto de los judíos como de los gentiles. Todos seremos juzgados. Nadie se escapa del juicio de Dios. Solamente hay una salida. ¿Cuál es la salida del juicio? No hay otra salida. Solamente Cristo. Hay una palabra que está en el Nuevo Testamento que dice que no endurezcamos nuestro corazón cuando escuchemos su voz. Dios está llamando a un pueblo. Dios está llamando a una iglesia. Dios está llamando a sus hijos. No te desenfoques. No te dejes engañar. El sistema mundo, la educación de este tiempo, todas las cosas, la única intención es romper el diseño original, pervertir los roles de Dios en el hombre y en la mujer, en el esposo y en la esposa. El plan de las tinieblas es fuerte. Y si nosotros no seguimos nuestros lomos, ¿cuántos saben lo que son los lomos? ¿Eh? ¿Quién dijo amén? ¿Qué son los lomos, mija? No, mi hija, no. Esos no son los lomos. ¿Alguien me puede decir lo que son los lomos? Los lomos. Efesios 6 dice que tenemos que seguirnos los lomos ¿con qué? Con la verdad. ¿Qué son los lomos? Es importante cuando ustedes lean la Biblia, si no entienden algo, busquen el significado de la palabra. Pregúntenle al pastor. Quizás no se lo saben mucho, pero no lo sé todo, pero por lo menos le puedo decir lo que sea. O lo buscamos y lo encontramos juntos. Nadie sabe lo que son los lomos. Todo el mundo piensa que es la espalda, como decía ella. Los lomos no tienen que ver nada con eso. ¿El qué? Oye, el otro. No tiene que ver tampoco con los hombros. Ustedes tienen que aprender que nosotros cuando estudiamos la palabra, si no sabemos el significado, vamos a estar en el aire. Una media verdad es una mentira. ¿Está bien eso? Es importante que lleguemos. Los lomos tiene que ver con el aparato reproductor del ser humano, tanto del hombre como de la mujer. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios dice siente los lomos, te está diciendo amárrate. Porque el aparato reproductor de tanto del hombre como de la mujer está más o menos en el mismo sitio, ¿verdad? Entonces, ciñete es como si estuviera amarrándote una correa a nivel de la cintura. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Con la verdad. Amén. Hay gente que tiene que amarrarse con la verdad. Los tiempos están difíciles. Los tiempos están difíciles y nosotros, hoy hablaba en uno de los discipulados del privilegio que era servir a Dios y de cómo el servir a Dios es un privilegio, pero también es un sacrificio. Y discutíamos y rompíamos todas esas enseñanzas hermosísimas ahí. Y Dios nos ha hablado muchísimas cosas. Y quedamos en cuenta de que ¿por qué? ¿Qué es lo que era un sacrificio? Un sacrificio es algo que te cuesta. Amén. Servir a Dios nos cuesta. ¿Qué es lo que nos cuesta? Nos cuesta la vida. David decía, no le daré nada a Dios. ¿Qué? Y él tenía que levantar un sacrificio a Dios. Y entonces no puede levantar un altar de sacrificio si no le costaba. Él dijo, yo sé que tú me lo estás dando todo, tú me estás dando la tierra, me estás dando los palos, me estás dando los bueyes, pero si no me cuesta, entonces no va a ser un sacrificio. Por lo menos no va a ser mi sacrificio, será tú. Porque eres tú que lo estás poniendo, a ti que te está costando. Hay gente que le está dando a Dios
lo que les sobra y no lo que les duele y lo que les cuesta. Están viviendo su vida como les da la gana. No están dispuestos a morir. No están dispuestos a entregar su vida a Dios. Y el servir a Dios es un sacrificio. Y entendíamos que el primer sacrificio lo hacemos con el tiempo, porque el tiempo es ¿qué? Vida. Cuando le damos tiempo a Dios para servirle, estamos entregando ¿qué? Vida. Pero también es un privilegio porque ninguno de los que estamos aquí no merecemos servir a Dios. Nadie aquí es digno. Pero el privilegio es una concesión de pura gracia, otorgada por un nivel superior, un ser superior. Y Dios, como Rey de Reyes y Señor de Señores, a muchos nos ha dado el privilegio de servirle. Y todo desde que nos nacemos de nuevo, somos introducidos en un cuerpo con una asignación de servicio en el cuerpo, con dones, con capacidades para servir al cuerpo, para servir a Dios y para servir al cuerpo. Así que no seamos mezquinos. Los que hemos nacido de nuevo, ocupemos nuestra posición. Sirvámonos unos a otros, ayudémonos unos a otros, oremos unos por los otros. Sirvamos a Dios, que nos cueste. Amén. A veces nos acomodamos demasiado y nos ponemos muy cómodos. Y cuando venimos a traer un servicio, traemos un servicio de lo que nos sobra y no de lo que nos duele. No. No podemos entregarle a Dios nada que nos sobra la adoración. Tenemos que entender que es un privilegio. Y la palabra privilegio es como si fuera un favor inmerecido. Es una posición, es un regalo. Cuando te dan un privilegio, te dan algo que te da una ventaja. Te aventaja. No es que te lo ganaste, no es que eres digno, es por pura gracia. Amén. Y por pura gracia estamos nosotros aquí. ¿Cuántos creen eso? Tenemos que entenderlo. Aleluya. Gloria a Dios. Apunten dónde nos quedamos. ¿Dónde nos quedamos? En el 16. Vamos a entrar en el 17 la semana que viene, si Dios lo permite. Amén. No sé si ustedes han leído las veces que yo le he escrito que esto no se trata de un ministerio que ora, sino de una iglesia.